Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, priorizando las fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que se gestaron en el saber popular y en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy vamos a responder al interrogante ¿qué nos enseñan sobre Cuba en Argentina? Abrimos el debate del día de hoy con Gilda. Gilda, ¿con qué querés empezar? ¿Con qué te gustaría empezar? Bueno, buenas. En realidad me gustaría empezar con lo poco que nos enseñan y lo acortado en el tiempo de esa enseñanza. ¿A qué me refiero con lo acortado en el tiempo? Es decir, que la línea de tiempo de lo que sabemos sobre Cuba o los que recibimos de enseñanza es bastante acotado. Parece que Cuba solamente existe a partir de la Revolución Cubana. Y unos años después la podemos cerrar en la crisis de los misiles, 1962. Si quieren un poquito más, ahí termina Cuba. Se terminó la revolución, queda congelada en el tiempo. Entonces empecé a hacer memoria. Digo, puede ser que no pase nada antes, que sea la chispa que encienda esta revolución, y no puede ser que en el 80, fin de los 70, Cuba no pase nada. Al menos no encontré libros de acceso a secundaria o de los primeros años de formación docente, de historia al menos, que me den un panorama amplio, no importa si tiene una versión ideológica marxista, pero por lo menos algo más actual. Sacando un que otro manual general, no encontré absolutamente nada a mano. Quizás haya una bibliografía muy específica, pero eso da una señal de que no hay un acceso general a saber sobre qué pasó después de la revolución. Consecuencias a largo tiempo, digo a largo plazo. Entonces empecé a ver lo más reciente ya, lo que tenía a mano, lo que va a la secundaria hoy o en los últimos años. Y me encuentro con algunos manuales que detallan otra vez toda la revolución, su proceso de inicio, cómo se fue realizando, sus actores, pero detalles de, por ejemplo, no solo en lo económico, sino los cambios de leyes tan importantes como la propiedad privada, qué consecuencias trajo. Y lo único que encuentro en forma inmediata es el bloqueo internacional, ese bloqueo que va a iniciar Estados Unidos porque, recordemos, no es un bloqueo simplemente por no estar de acuerdo con esta revolución, sino que hay una expropiación de empresas, bancos. Te puede gustar o no cómo funciona una empresa, podés aplicarle nueva legislación, pero expropiar, creo que estamos hablando de quedarnos con propiedad y con capital que no pertenece al Estado, al nuevo Estado cubano que se está formando, entre otras cosas. Y quedé muy inconforme porque la reforma agraria tiene sus consecuencias bastante nefastas si uno empieza a indagar material reciente que uno puede tener acceso a través de internet y de otros medios, pero no encuentro un manual que me hable de esa consecuencia. Estamos hablando de la producción de alimentos, y ahí cuando es un tema muy importante hablarlo en Cuba. Cuba hoy, ¿tiene suficiente alimentos? Sacando el bloqueo, porque eso es otro mito también, que después lo vamos a desarrollar. ¿Alimento en Cuba? ¿Hay? ¿Se produce? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Dejo la pregunta abierta para seguir. Bueno, buenas noches. Bien, retomando un poco lo planteado por Gildan, sí. Si uno recuerda su paso en secundario, empieza a ver los recursos que hay disponibles en las webs de educación o en los manuales escolares, lo mismo, la Revolución Cubana se limita a los acontecimientos militares, desde el Castro, la toma
de la Moncada, la guerrilla, enfrentamientos, y pareciera que terminaría ahí. Ya pasaron, si mal no fallan los cálculos, 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, 60 años de que Castro asumió el poder en Cuba, y esa cronología la podemos dividir en dos partes bien marcadas que casualmente son iguales, 30 años en cada una aproximadamente, que es Cuba con la Unión Soviética, Cuba sin la Unión Soviética. ¿Por qué quiero marcar esto? Los 30 años que se producen entre el triunfo de la Revolución Cubana y la caída de la Unión Soviética, Cuba funcionó como base de operaciones de la Unión Soviética. Algo ya mencionamos en un podcast anterior, cuando hablamos de las guerrillas en Argentina, en la década del 70, del 80, y que habíamos mencionado cómo Cuba funcionaba como centro de entrenamiento para combatientes guerrilleros, que hacían actos terroristas en Argentina y en toda Sudamérica. Pero no solamente esas cuestiones, sino que lo que voy a tratar de profundizar a lo largo de la grabación es cómo Cuba funcionó como base de operaciones de la Unión Soviética. Y es algo que no aparece mencionado para nada en ningún manual escolar ni en ningún recurso didáctico que se use, ni tampoco se ve en las universidades. Que fueron 30 años y después, bueno, todos los cambios que se produce cuando desaparece la Unión Soviética, ¿no? Unión Soviética que subsidiaba directamente la economía cubana. Bueno, así que bueno, quería arrancar con eso. Bueno, a ver, en mi caso, la verdad es que quiero mencionar, pensando en esto de lo que sabemos de Cuba o lo que nos enseñan de Cuba, la verdad es, me voy a posicionar en el lugar de cualquier persona, no en el lugar de alguien que enseña historia, ni que es profesor, ni nada, ¿no? Sino en el lugar de cualquier persona en Argentina, cualquier ciudadano. ¿Qué es lo que aprende sobre Cuba? Como ustedes dijeron, es la revolución, la figura de Fidel, eh, esto del bloqueo, que sabemos que es un mito, que ahí, bueno, nosotros sabemos que es un mito, pero la gente no sabe que es un mito. Esto del bloqueo, de que Cuba se empobreció por ese bloqueo del malvado Estados Unidos, ¿sí? sin tener en cuenta que cuando la revolución finalmente se declaró socialista y avanzó con la nacionalización de todas las empresas y, bueno, sobre todo con todas las propiedades norteamericanas sin darle ningún tipo de indemnización. De esto no se habla, ¿no? Se habla del malvado Estados Unidos que bloqueó a Cuba, no que es un embargo, que de todas formas sabemos que igual no es así, pero bueno, ya lo vamos a profundizar. Pero volviendo a lo que planteaba, ¿qué sabe la gente sobre Cuba? La gente sobre Cuba sabe en general por los medios, por lo que se sabe en general. El tema del bloqueo, el tema de la revolución, el tema de que supuestamente tienen una educación de primer nivel, una educación espectacular y una medicina espectacular, ¿no? Esto es un poco lo que la gente tiene en mente sobre Cuba, por lo menos la gente que no está informada o que no se preocupa, mejor dicho, por informarse. No sé, Gilda, ¿vos qué opinás? Y mira, un poco la voy a disculpar. Hay gente que buscó informarse y tampoco se encuentra fácil el material y vamos a decir la verdad, si no estás en la parte educativa o estás en la parte intelectual haciendo alguna que otra carrera, aunque no tenga que ver con sociales, no es fácil el acceso. Imagínate para alguien que está haciendo un secundario, para alguien que simplemente es curioso. Estamos hablando de un acceso bastante dificultoso. Por ejemplo, a mí me costó encontrar cómo estaba Cuba antes, y no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando años antes de la Revolución, en los años en que Batista, bueno, torna su gobierno en forma autoritaria, de eso no queda discusión. Yo dije, pero ¿cómo estaba económicamente? ¿Cómo estaba la sociedad para que pueda Fidel Castro tomar Cuba? Y me encontré con que no hay muchas evidencias, algunas fotos de cómo era Cuba, muy luminosa, de hecho se le decía que era como la especie de vida nocturna de los Estados Unidos, pero bueno, pero que eso significaba que justificaba una revolución. Después me empecé a escuchar a gente cubana que
contaba su relato, gente ya con varios años, y estamos hablando de 1950, 40, y contaba, no tenían problemas de acceso a alimentos, tenían electricidad, pero es una instalación, imagínense qué buena instalación que tenía, que hasta el día de hoy la están usando, porque de inversiones eléctricas, olvídense, algún que otro aporte soviético y ahí se terminó. Y después empezaba a recordar lo que contaba la mujer, lo que había aprendido en la escuela en la Cuba no comunista. En 1837 tuvieron el primer ferrocarril, lo que es América, sacando Estados Unidos, obviamente, Inglaterra, 1837. 1877 ya tenía un tendido eléctrico. Escuchen bien, 1877. 1906, telefonía, discado directo, ni siquiera tenían telefonista. Es decir, ¿había un nivel malo de vida? No. Después, no me quedé conforme con esto, dije, bueno, por ahí es el relato de alguien que es anticastrista y bueno, como corresponde, se buscan varios intelectuales. Encontré a Armando Rivas, alguien que falleció hace el año pasado, un escritor y periodista argentino que formó el Partido Liberal de la UCD con lo de Sogaray. Y él decía, creo que estábamos tan tranquilos los cubanos en ese momento que pensábamos que Estados Unidos no iba a permitir lo que pasó. Pero después vimos tanto Eisenhower como Kennedy ante más que nada Kennedy, ante un posible conflicto con la Unión Soviética, regaló Cuba a la otra parte de la Guerra Fría. Y no eran conscientes ellos que eso podía pasar. De hecho, él se exilia y se viene a Argentina y encuentra un país, Argentina, años 60. Pobreza, menos del 5%, un nivel de vida que no podemos imaginarlo ahora. Y dice, Argentina me pareció, a comparación de Cuba, atrasada. ¿Cómo? Todos los periodistas le dicen, ¿cómo? Sí, sí. Y a él le contó todo lo que él tenía como acceso. Cuba tuvo la televisor, de televisión a color, fue la primera en habla hispana. Lejos, Argentina, olvídense. Todavía tenía en mente tener la TV a color. Y uno piensa, pero ¿dónde leo eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro esa información? También hay algo que se llama, no hay un fácil acceso. Y después, ahí te dejo, Ignacio, dejo algo. Después recordé algo, me había olvidado porque en esa época no estaba muy, digamos, sumergida en lo que es la historia. En 2003, Fidel Castro dio una conferencia en la Facultad de Derecho de Argentina. Un dictador. Ahí recordé que no hubo ninguna crítica de ningún canal, no hubo intelectuales quejándose, algún marginal por ahí, algún canal de televisión pudo haber dicho algo. Y me di cuenta, estábamos todos muy mal informados, no teníamos información o sencillamente nos olvidamos lo que había pasado en Cuba. Me quedó esa pregunta, porque hasta yo lo había olvidado. Lo tuve que recordar escuchando a Armando Rivas diciendo, ¿cómo puede ser que lo recibió Argentina en la Facultad de Derecho? Derecho que en Cuba no se ejerce. El derecho en Cuba es una ficción, pero bueno, es algo que todavía no puedo decir, no puedo entender cómo dejé de recordarlo, pero bueno. Sí, yo quiero agregar una pequeña anécdota personal que quiero graficar un hecho, la absurda romantización que hay en Argentina de figuras como el Che Guevara, Fidel Castro, la Revolución Cubana. Cierto día, en una reunión familiar de conocidos, una persona que había viajado a Cuba contaba cómo vivía cubano, porque lo había visto, había estado un buen tiempo ahí de vacaciones, y gente que nunca había ido se lo negaba. Le decía, no, eso es mentira. No, eso no es verdad. No, la gente de Cuba tiene salud, la gente de Cuba come, la gente de Cuba está bien. Gente que no fue ante el testimonio de personas que había estado, que por lo menos lo había visto, no vivido ahí, pero por lo menos lo vio frente a frente.
Creo que también una parte de culpa tenemos, o parte de culpa hay, que en varios sectores de la sociedad argentina hay una romantización del Che Guevara, de Fidel Castro, de la revolución, del país que siempre te dice no, porque Cuba, siendo una isla chiquita, se enfrenta a Estados Unidos y sigue bancando, resistiendo. Y en cierto sentido, hoy en día es un partido que lo está jugando solo. Digo, no creo que a Estados Unidos le importe mucho la resistencia, entre comillas, ¿no? Que Cuba puede estar haciendo en estos momentos. Hoy en día tenemos una herramienta increíble que es Internet. Tenemos mucha gente que puede filmar, grabar testimonios de viajes en Cuba, o mismo los cubanos de ahí, y se puede ver claramente que la realidad es otra. Siempre sale a la medicina, yo estoy buscando testimonios de cubanos que residen en Cuba, eh, y que bueno, dicen, sí, la medicina, todo, dice, pero que a veces vamos al dentista y el dentista no está. El dentista está en un viaje al exterior y no tenemos atención médica por meses. O no sé, por ejemplo, autores como por ejemplo Leonardo Padura, el escritor cubano que vive en Cuba, que en muchos casos es bastante a favor del régimen, pero él cuenta lo que es la vida urbana en Cuba y falta de alimentos, falta de servicios. Si uno ve las imágenes de Cuba, son casas de la época de la colonia, ningún tipo de modificación del urbano, las casas de la gente viviendo varias familias en una habitación reducida. Es decir, pero bueno, en muchos sectores pervive la leyenda de que la Revolución Cubana trajo abundancia, trajo bienes, trajo cosas buenas para la población, a pesar de que haya un montón de datos que lo contrarrestan. Los escucho hablar y pienso la verdad que triste, es triste, es triste la historia de Cuba, la realidad de Cuba, la verdadera Cuba. Y es triste como todos fuimos haciéndonos cómplice de esa historia mal contada. Justamente a todo lo que ustedes estaban haciendo referencia recién nos habla de el mito de Cuba y por supuesto que este mito tiene que ver con que Cuba está en manos del comunismo o del socialismo rancio, como quieran decirle. eh, Justamente por eso es que no tenemos acceso o nos cuesta tener acceso a la realidad y a la verdadera historia, porque todo está en manos de un partido comunista que controla absolutamente todo. Antes Gilda hablaba de derechos. Bueno, los cubanos, los cubanos, los que viven en Cuba no tienen ningún tipo de derechos, ¿no? No pueden pensar libremente, no pueden opinar libremente, no pueden elegir a sus gobernantes, porque las elecciones que hay son una ficción en la cual tenés que elegir a candidatos del Partido Comunista, que a su vez esos candidatos son los que van a elegir después al presidente, que es del Partido Comunista, obviamente. Así que estamos hablando de una Cuba muy triste. Y lo peor es que, bueno, por suerte, gracias a Dios, o gracias al universo, o a lo que ustedes quieran, eh, llegó Internet a la isla hace muy poco, y a partir de ahí se están viendo o se están escuchando testimonios de personas que viven en la isla y realmente cuentan cómo viven, ¿no? Y también tenemos youtubers que ya no están en Cuba, que se exiliaron, pero que te dicen, ¿no? O sea, nosotros sabemos lo que es que el papel higiénico sea un lujo, por ejemplo, que comer sea un lujo. Ahí un youtuber muy conocido que relata las cuestiones de Cuba dice, se comían los gatos y los perros. No es que los chinos se comen los gatos y los perros, bueno, China también comunista, ¿no? No es que se comen los gatos y los perros por tradición, se los comen por hambre, ¿sí? Hay hambre, falta comida, o sea, es muy triste la realidad, no es la pavada que cuentan los socialistas desde los países capitalistas. Justamente me gusta escuchar a los cubanos, a los verdaderos cubanos, hablar de Cuba, porque te dicen, ¿no? Te dicen, es muy fácil ser socialista, ser comunista en un país capitalista. Desde la comodidad del capitalismo cualquiera es comunista. Ahora,
como recomiendan estos youtubers cubanos. Si realmente son tan socialistas, tan comunistas, vayan a vivir a Cuba, vivan la experiencia, a ver si realmente les gusta ser comunista y les gusta ser socialista. Realmente este tema me enoja porque es un lavado de cerebro muy importante el que hay respecto a Cuba y es muy triste. Y todo esto de la romantización y creer que la Santa Cuba es todo una tristeza, un país totalmente miserable, totalmente atrasado, habiendo sido un país que estaba más avanzado que Argentina, como decía Gilda en su momento, antes de la revolución que Fidel Castro llevó adelante. El país estaba mucho más avanzado, ahora es una tristeza en todo sentido y una miseria en todo sentido. Así que bueno, nada, no sé, Gilda, seguí vos porque me enoja terriblemente esto. Bueno, yo no, a ver, voy a contar una anécdota. Eh, Hace muchos años, cuando recién empecé el profesorado de historia, hubo un momento en que el profesor habló del tema, pero no porque estaba en el programa, por experiencia, él había sido un comunista, vamos a decir, militó, lo cual siempre dice que está muy arrepentido, pero bueno, tuvo que aprender. ¿Cómo aprendió? En su exilio estuvo en los países del este, estuvo también en Latinoamérica, pero estuvo en los países del este, en donde ellos decían, acá vamos a encontrar el paraíso. Se encontró con cosas bastante feas. La única que estaba rescatable dentro de esas repúblicas, entre comillas, que dicho de caso, me olvidé de mencionar algo, los manuales hablan de democracias populares, jamás mencionan régimen y dictadura, un detalle. Democracia popular. Bueno, en fin, habría que ver, que revisen el concepto de democracia, pero bueno, un detalle importantísimo, no es para dejarlo pasar. Bueno, este profesor me decía, cuando vio que el único país rescatable entre los dos países del bloque de la Guerra Fría que estaban con la Unión Soviética era Alemania. Y hay una famosa frase que dice, si el socialismo no funciona en la Alemania, no funciona. Los alemanes tenían de un lado del muro el capitalismo que había despegado después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde no quedó un ladrillo, y tenían del otro lado un país que había quedado medio detenido en el tiempo, con algunas comunidades que en ese momento eran comodidades dentro de los países del este, que era tener un auto más o menos, un televisor, alguna que otra, a ver, ¿qué podría ser? Televisor, teléfono, vamos a decir. Y eso vio como diciendo, pero esto lo tengo que llevar a Argentina, ¿cómo lo militaba? No le podía entrar en la cabeza. Tardó un tiempo, pero él tuvo la oportunidad de verlo. Ver en los años 70 de qué estábamos hablando cuando estaban buscando un país socialista en Argentina. Pero bueno, y los alumnos en esa clase que él explicaba eso, discutían. Y era gente de unos 30 años, tampoco era tan adolescentes. Pero profesor, le decía, tienen un plato de comida asegurada, un techo. Y él lo miraba y le decía, ¿y? Pero acá usted no lo tiene. Usted tiene que salir a trabajar y conseguirlo, pero usted no tenía derecho a tener nada, es decir, era del Estado, no hay propiedad privada. Ni siquiera esos jeans que te compras, que no había jeans tampoco, era un detalle. Los turistas les vendían jeans a las personas porque era la moda, había explotado y no se fabricaban en estos países. Pero yo no podía entender esa discusión con vehemencia de mis compañeros sobre que había que valorar ese plato de comida que en ese momento yo no estaba muy informada que faltaba en Cuba. O sea, que no sé qué estaban defendiendo igualmente. Pero fue una discusión que después cuando empecé a informarme, yo decía, no puedo creer, gente con buenas calificaciones, no eran gente que marginales, no podían pensar. La libertad era una palabra, parece que asustaba o uno se tenía que usar, libertad. Claro, se asociaba a liberal, quizás era por eso. No lo entendía mucho, después lo fui entendiendo, pero esa discusión no me la olvido más, porque estaba hablando con alguien que tuvo la oportunidad de vivir ese momento histórico y se lo estaban corrigiendo porque estaban diciendo que el plato de comida valía más. Bueno, en fin.
Y después me acordaba que, hablando en torno al momento en que sucede la revolución cubana, a nivel mundial no estaba muy mejor, digamos, mucho mejor. Por ejemplo, si nos vamos a Asia, teníamos a China, ya con un régimen comunista impuesto, con una hambruna, una gran hambruna, que todavía no se sabe bien cuántos millones murieron. Es un estimado. Hablan de 50, de 100, 60, o sea, fíjense lo que están hablando. Eh, y creo que no nos enteramos de esa hambruna hasta mucho tiempo después de la cursada. Y la mencionó este profesor. Otro profesor no mencionó jamás la hambruna china. Y tampoco está muy accesible. Tenés que buscar documentales específicos de canales. Por ahí hay un canal alemán de muy buenos documentales, o quizás la BBC. En la BBC no lo encontré, pero debe estar. Detalles, es decir, o sea, el plato de comida no estaba tan asegurado aparentemente, porque si se comían hasta las hojas de las palmeras en China, y aún así moría la gente, porque obviamente era imposible subsistir. Y datos que también nos mencionó Ignacio, es decir, no nos olvidemos que Cuba no solo fue asistida económicamente por la Unión Soviética, sino que colaboró, fue un campo de entrenamiento para las guerrillas para Latinoamérica. O sea, ese éxito, entre comillas, querían exportarlo. Y no solo colaboraban, porque quien ponía el capital era la Unión Soviética, y hacían un triángulo según el Tata Joffre, que era Praga, Unión Soviética y Cuba. Y después bajaban a los países. Argentina, ahí se entrenaron los del ERP, montoneros. Cuba tuvo un papel muy importante en las guerrillas que sucedieron en América Latina. Detalle que tampoco se menciona en los manuales. Al menos yo no lo encontré, no sé ustedes. No, tampoco. No, tampoco, ninguna mención. Retomando algo que comentabas del tema de los compañeros tuyos que mencionaban el plato de comida está asegurada, quiero recomendar un libro que es de Sheila Fitzpatrick, quien ella estudia, bueno, más que nada Revolución Rusa y Unión Soviética, pero escribió un libro hace no mucho sobre cómo vivía la gente común en la Unión Soviética durante el estalinismo. El gobierno de Stalin, que es claramente inspiración para el gobierno de Cuba, bueno, cómo era realmente si ese plato de comida estaba asegurado o no, y si estaba asegurado lo que había que hacer para conseguirlo, y qué es lo que se conseguía. Me parece un libro muy interesante, obviamente que el plato de comida no estaba asegurado. Eh, Vos mencionabas la hambruna de China, pensemos en la colectivización de Ucrania, cuántas personas murieron de hambre. También, bueno, en otros países del sudeste asiático. Pero bueno, eso es una mención. Retomando esto, que otra cosa que omite también los manuales, el programa de educación cuando menciona Cuba, son estos años bajo la Unión Soviética, ¿no? Con el subsidio directo de la Unión Soviética, ¿no? Para pensar cuando Cuba en el 72 se une al Comecon, que es esta unión de países socialistas, ¿no? Que venía a contrarrestar a los organismos de créditos occidentales, Cuba recibe un préstamo anterior, pero también en ese entonces, ya por ejemplo en 1960 recibió un préstamo de 100 millones de dólares por parte de la Unión Soviética. Después con su ingreso al Comecon va a recibir también mucho más dinero. Y acá lo interesante que vos mencionabas no solamente fue una base operacional para entrenar guerrilleros, sino que Cuba, y esto lo leí hace poco en una tesis doctoral que encontré en la página de la Universidad de México, fue durante esos años, de la década del 60, del 70, cuando estaba con la Unión Soviética, el segundo ejército en América. O sea, el primero eran los Estados Unidos, obviamente. El segundo ejército era el de Cuba, que peleaba palmo a palmo con el ejército de Brasil. Comparamos Brasil, comparamos con Cuba, comparamos la cantidad de habitantes de Brasil con la cantidad de habitantes de Cuba, y es un hecho notorio. Para mencionar unos datos al aire, las FARC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como se llamó el ejército de Cuba después de la revolución, tenía entre 230.000 y 365.000 efectivos regulares, entre 100.000 y 300.000 milicias, 15.000 efectivos de seguridad del Estado y 100.000 del Ejército Juvenil del Trabajo, como una especie, ¿no?, de milicia para jóvenes, como una especie de capacitación para ir introduciéndolos a la lucha y a la vida militar.
Todo esto cumplía un doble objetivo, ¿no? Que tenía la Unión Soviética, asegurar la seguridad interna de Cuba y permitir que Cuba pudiera intervenir también en los otros países. Y lo hizo. Cuba tuvo intervenciones militares, no, unas pares nomás, pero fueron mucho más, en Etiopía, en Angola, en Nicaragua y en Mozambique, y en otros lugares más. Cualquier guerra tribal que se producía en África, cualquier régimen comunista, también generalmente en África, que estaba luchando para mantenerse en el poder, recibió ayuda del ejército cubano, y en grandes cantidades de soldados y de armas. Lo que, bueno, digo, ¿eso por qué no se lo conoce como imperialismo cubano o imperialismo soviético comunista? Y solamente no tenemos que hablar de imperialismo estadounidense o imperialismo occidental. Me parece que mandar soldados a mantener un gobierno de un país que está en otro continente es una muestra de imperialismo. Pero bueno, también son datos que están, pero sin embargo se los omite. Me quedo, digamos, de lo que ustedes dijeron, una reflexión, ¿no? Digamos, esto del plato de comida asegurado, esta mentalidad de esclavo que parece gustarle al latinoamericano promedio, realmente, ¿qué clase de dignidad se tiene cuando se piensa en que el gobierno elija qué tenés que comer? Uno tiene que comer lo que uno quiere, pagado con su propio trabajo. Este es el tema, ¿no? ¿Cómo el gobierno te va a elegir qué es lo que tenés que comer? Y además que, bueno, ni hablar que encima ni siquiera está asegurado ese plato de comida, porque sabemos perfectamente que Cuba no produce nada, está en la miseria total y la gente pasa hambre y está en la miseria, ¿no? Es este gran problema de la igualdad. La igualdad, la gente, el latinoamericano promedio, ni hablar del argentino, busca la igualdad y la igualdad y la igualdad. La libertad no les importa nada, no les importa nada. Ni hablar en este contexto de pandemia que nos quieren volver a encerrar todos y hay gente que está re contenta con la idea, ¿no? Es decir, al argentino no le gusta la libertad, quiere la igualdad. Bueno, quieren la igualdad de Cuba, la igualdad de Venezuela, quieren ser todos igualmente pobres. Esto para pensar, ¿no? Eh, y bueno, vamos ahora, digamos, para ir avanzando un poco más concretamente, el tema de los mitos, el mito de la educación, el mito del embargo, en realidad sería del bloqueo, y de la medicina, ¿no? Medicina, educación y del bloqueo. Gilda. Bueno, el mito de los médicos es un fenómeno que lo vivimos de cerca hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque con este tema de la pandemia hubo una excusa perfecta para traer médicos. Y una pregunta, ¿nosotros no producimos médicos? Bueno, detalle. Después empezamos a ver qué pasó en Brasil. Ahí es cuando empezó a circular un poco mediáticamente, para los que no estaban buscando información o nunca buscaron sobre eso. Y Bolsonaro les dijo, vengan, sí, no hay problema, más médicos, pero les pago el sueldo a ustedes, no al régimen. Bueno, detalle que al régimen no le gustó. ¿Por qué? Porque los médicos no vienen con un sueldo como podés pensar vos, que te vas a trabajar a otro país con un contrato o vas, legalizás tu título y trabajas como un profesional más. No, el régimen hace un contrato con el Estado, Estado. O sea, el dinero que van a cobrar estos médicos va a ser infinitamente menor. Y no solo así, esto me enteré hace poco, más detalles, eso lo decía una estudiante de medicina, youtuber. El sueldo va depositado en una cuenta a la cual no tiene acceso al médico, porque tienen miedo que el médico se quede. De hecho, muchos se jugaron y pidieron igual asilo político y se quedaron. O sea, el sueldo no es tu sueldo, es el sueldo de la revolución. Es el sueldo de los Castro, en otras palabras, pero vamos a poner de la revolución. ¿Qué trabajo más esclavo que ese en el siglo XXI? Estoy pensando, estoy tratando de encontrar otro trabajo esclavo y bien visto internacionalmente, que es lo que todavía no puedo, no logro entender. Países adorando la llegada de médicos cubanos.
hubo un gran éxodo de médicos cubanos, inclusive en Venezuela, porque Venezuela, después que la Unión Soviética, digamos, dejó de subsidiarla, de darle dinero para que existiera, apareció Venezuela. Venezuela dio de comer en todo sentido a Cuba, y cuando trajo a estos médicos cubanos, muchos desertaron, a pesar de que Venezuela no estaba mucho mejor, pero se quedaron ahí y ¿qué hicieron? Los vigilaron, o sea, también son esclavos en países donde supuestamente hay libertad. O sea, esa esclavitud, esa cadena no se corta nunca, a pesar de que salen de Cuba. O, digamos, se escapan totalmente del sistema o no tienen manera de soltar esa rienda, porque no cobran sueldo. Recién pueden ver algo del sueldo cuando vuelven a Cuba. Es una cuenta a la cual no tienen acceso. Además de que muchos títulos no estaban presentes, Bolsonaro descubrió ese detalle también. Muchos dicen ser médicos y eran espías, o muchos no tienen el título de médico. Son médicos generalistas en el mejor de los casos, si no tienen digamos, otra actividad en la salud, pero médicos, muy pocos comprobados. O sea, yo no estaría contenta de estar un médico cubano, no por la excelencia medicinal, sí, por ahí son muy buenos médicos, no quiero discutirlo, pero una persona siendo esclavo de un sistema, y no sé, yo no me alegraría, la verdad, yo creo que ver esclavitud del siglo XXI no creo que nadie se pueda alegrar. Eh, pero bueno, sí hay gente que sigue discutiendo y sigue afirmando que es la mejor medicina. Bueno, detalle que también nunca entenderemos. Y cuando empezás a ver que a veces la excusa detrás de eso es el famoso embargo, el famoso bloqueo, pero decís, la mercadería que muestran en los videos, que inclusive estamos hablando de tiendas, no de cosas armadas para que esto es así por esto, no, la mercadería es Estados Unidos, o sea, hay intercambio comercial, o sea, cuando tienes divisas el régimen comercia. Que no tenga que comerciar Cuba no es un problema del bloqueo ni del embargo. Pero no pensemos, ¿quién va a invertir en un lugar donde no existe la propiedad privada? Donde el derecho es una ficción. Levantás lo que supuestamente siguen diciendo que es el bloqueo y yo no sé quién te invierte, salvo que sea China que busque una base o alguna situación estratégica en el continente, a alguien que lave dinero quizás, a un hotel que podamos usar de pantalla. Nadie razonablemente invertiría en un lugar donde la única seguridad jurídica es lo que diga uno de los Castro, en este caso Raúl. O sea, Fidel está en alguna parte del planeta, del universo. Así que, bueno, simplemente a veces ni siquiera hay que buscar muchas fuentes, simplemente usar un poquito de sentido común que está bastante denigrado. Pero de vuelta, volvemos a girar sobre lo mismo. Todo esto que decís de sentido común, de pensarlo, para muchas personas queda explicado en la romantización que hay sobre esto. O sea, no, dicen, no, miramos una isla chiquitita, el médico que genera, eh, a pesar del bloqueo y todo, y no hay vuelta ni manera de sacarlo, ¿no? Hay datos, de hecho, emitidos por los Estados Unidos, de sus agencias de comercio, que Cuba figura entre los primeros lugares donde se comercia. O sea, de los bloques regionales con el que se comercia está incluido Cuba. El bloqueo fue en la década del 60 cuando llegaban misiles soviéticos de todos lados. Y era para frenar justamente la llegada de armas soviéticas. Después, en esos 30 años, Cuba fue subsidiaria de la Unión Soviética. La subsidiaria directamente de la Unión Soviética. Después, como decís vos, si no tiene nada para vender, si no tiene divisas para comprar, si no hay producciones, si ves los testimonios de la gente, lo que cuesta es conseguir una papa en Cuba para comer. Mismo la producción de azúcar, país que producía azúcar toda su historia, por su geografía, por sus condiciones climáticas, cada vez produce menos. Entonces, ¿hay un bloqueo o realmente no tienen nada para vender y no tienen manera para comprar algo? Sí, a ver,
A mí me gustaría pensar en el contraste que hay entre la pobreza y la miseria que viven la mayoría de los cubanos con la riqueza que tienen, que fueron acumulando a, justamente a costa del sufrimiento de la población, los líderes, ¿no?, de la revolución cubana. Todos millonarios, Fidel Castro, bueno, Raúl, los nietos de Fidel, los hijos de Fidel, que viven, digamos, como el más capitalista de los capitalistas, si se quiere, algo que también podemos pensar para Argentina, pero bueno, en Argentina también tenemos como contraste políticos súper enriquecidos que no hicieron nada, pero bueno, para estar enriquecidos legalmente, pero tienen un montón de dinero y un porcentaje muy alto de pobreza, cerca del 50%. Pero bueno, Argentina todavía no está en la hipocresía que está Cuba, que supuestamente era la revolución socialista, la igualdad, el, el bien común, ¿no? Todas estas mentiras que le meten en la cabeza a la gente y después los únicos que viven bien, los únicos que están bien son los políticos del régimen dictatorial, porque eso es lo que es Cuba, es una dictadura, son los únicos que viven bien. Y la población muerta de hambre en la miseria, con casas que se caen a pedazos, en fin, y no pueden ni siquiera tener un kiosquito. A ver si todavía les entusiasma mucho con la propiedad privada. Eh, bueno, nada, a ir cerrando, vamos a las conclusiones. Gilda. Bueno, hay una pregunta que me hago más allá de Cuba. Cuba es parte de la pregunta. ¿Por qué vemos estos regímenes, estos gobiernos de una forma idílica, de una forma hasta pobre? Están resistiendo. ¿Resistiendo qué? ¿Viste? Me pongo a preguntar. Pero, ¿por qué tenemos esta visión y no condenamos? Porque me estoy recordando del 2003, alguna que otra condena fugaz, porque al menos no recuerdo. Y cito a Armando Rivas que dice: la izquierda se ha apropiado de la ética. Y ahí recordamos otros podcasts y otros temas que vendrán después. Culturalmente ganó la izquierda. Ganó en propaganda, ganó en acaparar medios, en fuentes no, digamos, datos no muy verídicos, pero me pongo a pensar que ganó hasta el punto de que gente discute algo que nunca vio, que es el famoso plato de comida. Una chica que había viajado, también estuvo de parte del profesor, le dijo: ¿pero vos viste el plato de comida? ¿Qué era? No sé cómo se llaman, ellos comen mucho, no es un poroto, pero es un... Frijoles. Frijoles. Frijoles, y cuando los consiguen, porque nadie menciona en ningún manual la libreta de racionamiento, porque el alimento no abunda acá, y en China también, ¿eh? China cambió, digamos, no se volvió capitalista. Hay lugares que dijeron: bueno, vamos a producir, porque tenían que cortar con esto del hambre, porque hay que dar de comer a millones y millones. Hay partes en donde tenés una producción como un país capitalista. Obviamente la libertad no existe, pero hay partes que siguen en forma rural. Pero Cuba no lo hizo. Según comentaba una doctora que está exiliada en Argentina, Hilda Molina, esa era la meta de Fidel. Él se muere y no la cumple. Quería ser una pequeña China en el Caribe. ¿Por qué? Pues se da cuenta que los dólares se acababan, Venezuela se venía abajo. Están buscando un estado que parasitar, decían a YouTube. Y estaba mirando a México. Lo tenía más cerca, López Obrador. O sea, si no parasitan a alguien, tiene que transformarse en una China. Porque obviamente de largar el poder, de dejarlo, no se habla, ni nadie tampoco lo critica. Yo me pongo a pensar el gobierno de Alfonsín, en el cual le damos maquinaria y nunca la pagan.
me pongo a pensar, el único presidente que lo condenó firmemente, que nos acusaban de alcahuetes de Estados Unidos, fue Menem, el único que lo condenó de la A a la Z. Después de ahí vinieron gobiernos, vamos a decir, no sé si cómplice, es muy fuerte la palabra, pero diría, avalan en cierta forma el régimen. Inclusive Marcos Peña viaja a Cuba. Nosotros pensábamos, bueno, va a reclamar la vieja deuda de los 80. No, no sabemos en calidad de qué viajó. Después, obviamente, los Kirchner, esa relación más que fraternal, te diría, más que de sociedad de negocios. Pero inclusive el gobierno de Macri. Es decir, la condena es muy tibia. Y siempre me pongo a pensar, ¿por qué esta condena es así? El único que reavivó la condena y ahora no está en el gobierno fue Donald Trump. Detalle. Después Europa también se le preguntó a este escritor, ¿por qué Arribas? ¿Por qué Europa tampoco la ve como un régimen dictatorial? ¿Por qué no hay una condena? Y él decía, porque hay mucha demagogia todavía en Europa. Fíjese que hay muchos países con un gasto público enorme. O sea, no están viendo tan mal lo que pasa en algunos países de América Latina. Fíjense Venezuela. La comunidad europea no la condena. Recién hubo un cortocircuito con una representante de la Comunidad Europea. Recién. Teniendo miles de exiliados, miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos. Es verdad, la izquierda se ha apropiado de la ética. Habrá que intentar recuperarla. No queda otra. Me despido. Sí, justo que mencionabas esto de las relaciones Argentina con Cuba, busqué rápido cuánto es el dinero que Cuba le debe a la Argentina por el préstamo que le hizo Cámpora y son casi 5.000 millones de dólares. Eh, bueno, no noto que haya tampoco muchas intenciones de cobrarlo. Por otro lado, para conclusiones finales, creo que es el podcast donde más desanimado termino. Me parece que hay una romantización y una, como dijiste vos, una visión idílica de lo que es Cuba, de lo que fue el Che Guevara. Algún día había que hablar también del Che Guevara, ¿no? De los campos de trabajo, de sus comentarios racistas, de su, por ejemplo, hoy es un ícono LGTB, pero en sus prácticas él condenaba la homosexualidad como una desviación capitalista y ha habido fusilamientos, torturas a la comunidad LGTB, a pesar de que por algún motivo hoy es un ícono. Todos los regímenes comunistas, creo que acá en Argentina la gran mayoría gozan de una popularidad tremenda. Luego también pasa con Rusia, pasa también con China. Regímenes que en todo su genocidio donde murieron millones y millones de personas. Las fuentes están, los datos están, pero más importante, los testimonios directos de las personas que lo están sufriendo también están en acceso de 2 clics. Pero bueno, depende de cada uno poder revisar sus creencias, sus pensamientos y bueno, ver el verdadero rostro de todos estos movimientos. Así que bueno, con eso termino. Muchas gracias. Bueno, también estaría bueno pensar, lamento herir susceptibilidades con esto, pero por ejemplo, pensar en la figura de Maradona, ¿no? Por ejemplo, la figura de Maradona, ¿no? Que fue tan propagandística para el régimen cubano. Así que eso, sí, seguramente mucha plata, de todo, ¿no? Acá, acá me tiran data, pero bueno, nada, cada uno que saque sus propias conclusiones respecto a eso. Pero sí me gustaría cerrar. Hace unos días salió una nota en Infobae de Antonella Marti titulada ¿Por qué América Latina necesita leer a Ayn Rand? Así que voy a tomar algunas citas de Marti en esta nota, porque realmente cuando estaba preparando este podcast me venía a la mente esta nota, ¿no? Dice Martí,
misticismo, dogmatismo y altruismo. 3 componentes con los que convivimos a diario los latinoamericanos. Estas bases que han aniquilado el potencial de nuestra región fueron identificadas como peligrosas por la pensadora ruso-norteamericana Ayn Rand a lo largo del siglo pasado. Para los oyentes que no conocen a Ayn Rand, bueno, desde ya les recomiendo que busquen sus novelas, sus libros como La rebelión de Atlas, Himno y tantas otras obras maravillosas que tiene esta autora, que bueno, justamente Ayn Rand nació en Rusia, vivió en Rusia, padeció a la Rusia soviética y conoció la libertad en Estados Unidos y de ahí se volvió una defensora de la libertad. Ahora Martí nos dice, hagamos énfasis en el altruismo. Este concepto afirma que cualquier acción realizada en beneficio de otro es buena y que cualquier acción realizada en beneficio propio es mala. Esto, junto al sentimiento de culpa y la demonización de la figura del empresario, tan típica de nuestra región latinoamericana, es lo que nos ha vuelto una región estancada, que en vez de admirar el éxito, persigue el fracaso, que en vez de celebrar la creación de riqueza, la castiga y alaba al gobierno pidiéndole mayor existencialismo paternalista. Seguimos aferrados a ese modus operandi estatista. El populista te quiebra las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por él, no podrías caminar. Nos hemos vuelto una sociedad que se refugia en seres místicos, ya sean religiosos o políticos, buscando constantemente una aprobación de parte de estas deidades para no hacernos cargo de los propios fracasos, de no asumir la importancia de valernos por nosotros mismos. Los latinoamericanos estamos en una larga y tóxica relación con nuestros gobiernos. Quiero repetir esta última frase. Los latinoamericanos estamos en una larga y tóxica relación con nuestros gobiernos. Me quedo con esta reflexión final flotando en mi cabeza y espero que resuene también en las mentes de nuestros oyentes. A ver si un día nos animamos a dejar la cobardía y luchamos de una vez por todas por nosotros mismos. Gracias por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado. Nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. También nos pueden escribir por email a uncafeconlahistoria@gmail.com. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo en el que hablaremos del adoctrinamiento en la educación. Hasta la próxima.